se encuentren bien desde sus hogares. Mi nombre es Jadir Rovira Romaña y el compañero que me está apoyando en la parte del sistema y el chat es el profesor Elacio Rengifo Rentería. Nosotros somos docentes asignados al curso Pensamiento Lógico y Matemático del CEA Turbo. Hoy vamos a iniciar nuestro primer encuentro B-Learning de la unidad 1, tarea 1, con el tema que se llama métodos para probar la validez de argumentos. La idea es, muchachos, que si pueden tener ahí a la mano papel y lápiz, les aconsejo que vayan tomando nota de las dudas o de algún tipo de observación que ustedes tengan, y al final de este espacio vamos a dar un tiempo prudente de unos 15-20 minutos para que ustedes puedan plantear sus dudas e inquietudes. Esto con el objetivo de que no nos dilatemos de pronto en la explicación, vayan a estar haciendo muchas preguntas y vamos a dilatar el tiempo y no vamos a cumplir con el objetivo que es el objetivo fundamental, que es la exposición de este primer encuentro y lo que a él concierne. Bueno, entonces, esta unidad 1 tiene como objetivo fundamental desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 1, que es método para probar la validez de argumentos, y algunos objetivos específicos por mencionar, reconocer algunos conceptos básicos del lenguaje simbólico y el lenguaje natural. Y eso nos va a permitir elaborar tablas y trabajar con las reglas de inferencia lógica. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que debemos de interiorizar es que cuando nosotros hablamos del lenguaje natural, podemos decir que es la forma como los seres humanos, llámense de China, de Japón, de Colombia, de España, Estados Unidos, utilizan un lenguaje propio de ellos para comunicarse. En este caso, ese lenguaje para nosotros es el lenguaje español. Entonces, cuando hablamos del lenguaje natural, es esa forma, es el lenguaje que nosotros utilizamos cotidiano para poder comunicarnos, ¿cierto? Entonces, vamos a aprender a expresar esas expresiones que vamos a conseguir más adelante, valga la redundancia, vamos a poderlas expresar en un lenguaje que se llama lenguaje natural, y eso también nos va a permitir un mejor entendimiento para expresarlo en un lenguaje simbólico. Entonces, en el lenguaje natural tenemos allí como ejemplo una proposición, ya les voy a explicar más adelante qué es una proposición, y nos dice que si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Entonces, miren, ahí nos dicen que las premisas son todas las expresiones que están en color rojo. Y en verde están todas las conclusiones, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a iniciar a distinguir lo que es una premisa, que también se puede entender como una proposición, y vamos a, por decirlo así, a interiorizar el concepto de proposición. Y es que una proposición es toda expresión de la cual nosotros podemos emitir un juicio, y ese juicio va a ser o que esa proposición es falsa o que esa proposición es verdadera. Entonces, hay ejemplos de expresiones que no son proposiciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, cuando estemos hablando de premisas, estamos hablando de proposiciones, es prácticamente lo mismo. Y las conclusiones son esos argumentos que tienen, o esos enlaces que tienen las proposiciones al final, que nos permiten concluir cuál sería, cómo terminaría pues la expresión que nosotros tenemos allí interrelacionada a través de las respectivas proposiciones. Ahora, para poder entender eso de una forma más sistemática
y que toda esa información que tenemos allí se pueda codificar, nace el lenguaje simbólico. Entonces, el lenguaje simbólico en este caso lo que utiliza son letras del alfabeto. ¿Cuáles? Cualesquiera, cualesquiera. Si no, que dado el caso, como a nivel mundial existen unas convenciones en alguna rama, como es en el caso de las matemáticas, pues se tiene que para este caso, esas convenciones se acordaron las editoriales o acordaron los escritores que en estos temas, por lo general, perdón, siempre se utiliza la letra P, la letra Q, la letra R, la S, la T es muy usada, la V es muy usada y así sucesivamente. Entonces, esas letras lo que nos van a permitir es expresar premisas, Entonces ya no vamos a tener todo ese texto largo que dice que Colombia es un país, sino que a ese texto, a esa premisa le vamos a asignar una letra, en este caso la letra P. Colombia tiene una capital, miren que es una expresión un poco larga, entonces le vamos a asignar la letra Q. Un año tiene 365 días, le vamos a asignar la letra R. Un año tiene 12 meses, le asignamos la letra S. Colombia no es un país, es importante aclararle. Miren que hay una proposición que se llama Colombia es un país. Y la última que está en verde dice que no es un país. Es la misma proposición, lo único que estamos haciendo es negándola. Es decir, que al negarla, yo no voy a obtener otra proposición, sino que es la misma negada. ¿Listo? ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque resulta que cuando nosotros vamos a crear una tabla de valor, si nosotros incluimos la negación como una nueva proposición, la tabla se nos va a ver afectada, ¿sí? Entonces es importante entender que la negación de una proposición no es una nueva proposición, es la misma, ¿listo? Entonces quiere decir que para este caso, en este ejemplo, hay dos negaciones y hay cuatro proposiciones, ¿listo? Entonces, para que pues quede eso claro, y estas letras que nosotros utilizamos acá, este signo que tiene acá P, que se lee no P, y este que tiene R, que se lee no R, a esto es lo que se le conoce con el nombre de lenguaje simbólico. Bueno. Señor, cuénteme, profe. ¿Puedes ampliar la imagen de la presentación? Ah, bueno, listo. Colocar la presentación con diapositiva que se vea mejor. Ah, bueno, listo, también. Permite. Así como está ahí. Perfecto. Listo, perfecto. Ahora, esto de acá es súper importante. Vamos a distinguir lo que es una proposición simple y una proposición compuesta. Entonces, es tan simple como esto. Las proposiciones simples, valga la redundancia, son aquellas que no necesitan de un conectivo para poder formarse. Por ejemplo, hoy es lunes. Es una proposición simple. Yo no utilicé ningún conectivo. Por ejemplo, James Rodríguez es un jugador de la selección. Por ejemplo, Patarroyo es un científico. Por ejemplo, la Tierra es cuadrada. Por ejemplo, la luna es amarilla. Todas esas son ejemplos de proposiciones simples. Ahora, si yo quiero obtener una proposición compuesta, pues lo que yo hago es coger dos o más proposiciones simples y unirla mediante unos conectivos. ¿Esos conectivos cuáles son? Tenemos el conectivo y, tenemos el conectivo o, tenemos el conectivo si entonces y tenemos el conectivo sí y solo sí. Si yo tomo, dado este ejemplo que hay ahí, todas las aves tienen dos patas. Esa es una proposición simple. Transmillennium es un medio de transporte. Esa es otra proposición simple. Pero miren que la estoy uniendo mediante el conectivo y. ¿Cómo me quedaría?
todas las aves tienen dos patas y Transmillennium es un medio de transporte. O sea que esa proposición que obtuve allí se conoce como una proposición compuesta. Listo. Igual que el ejercicio que está abajo. Apliquemos lo mismo, pero vamos a tomar el conectivo sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si Transmillennium es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAM. Esa es una proposición compuesta donde utilizamos el conectivo sí. Entonces, el tercer ejemplo nos quedaría: Teresa estudia en la UNAM. Sí, solo sí, todas las aves tienen dos patas. Ese es otro ejemplo de proposiciones compuestas. Listo, entonces las proposiciones compuestas son proposiciones simples que se forman mediante el uso de los conectivos lógicos. Espero que vayan anotando sus duditas si las llegan a tener. Estoy tratando de ser muy explícito, pero uno no se las sabe todas. Entonces, si llegan a tener duditas, para que la vayan anotando. Continuamos. Bueno, entonces miren que ya en este punto, estos conectivos lógicos tienen una simbología, es decir, la forma como se representan, tienen un significado y tienen un operador lógico, una operación lógica. Ahí tenemos la tablita. Entonces, esa V así volteada y de forma vertical representa el conectivo I representa la operación lógica conjunción, la conjunción. Esa V en posición normal significa O y representa la operación lógica disyunción. Ese otro signo de negación significa no y la operación lógica se llama negación. Ese símbolo de la flecha en un sentido, en este caso el sentido derecho, se llama sí entonces y representa la operación condicional o también se conoce como implicación. Listo, dependiendo el autor, asimismo, el editor, perdón, asimismo es el nombre que recibe, pero por lo general en los libros aparece como condicional. Esta otra flecha en dos direcciones se lee sí y solo sí y representa la operación lógica bicondicional o doble implicación. Ese es otro nombre con el que se conoce. Doble implicación. Listo. Entonces, importante que nosotros podamos interiorizar cada una de estas operaciones, porque con ellas es que nosotros vamos a poder trabajar las diferentes tablas que van a ser el pan de cada día de este curso. Listo. Cada una de esas operaciones tienen unas equivalencias que las vamos a ir pues viendo ahorita. Bueno, entonces acá en esta diapositiva ya lo que se muestra es proposiciones simples unidas mediante estos conectores lógicos y la forma correcta de simbolizarlas y de pronunciarlas. Listo, entonces acá en el lenguaje natural nos quedaría hoy es lunes y ayer fue domingo. En el lenguaje simbólico, esa primera proposición significa P o se le dio la equivalencia de P y esa segunda proposición se le dio la equivalencia de Q. De esa forma como está allí es como se representa y eso se leería entonces P y Q. Obviamente la operación lógica es la conjunción. Ahora seguimos con la disyunción. Ya saben que les dije que significaba O. ¿Cómo se leería en el lenguaje natural? Se leería hoy es lunes, perdón, sí, hoy es lunes o ayer fue domingo. Y la forma de representarla es como está allí y se lee P o Q. Acá tenemos la negación. La negación en esencia lo que hace es cambiar el sentido
el sentido de la proposición que se está evaluando. ¿Qué significa eso? Perdón. Significa que si yo tengo una proposición en estado verdadero y la niego, queda en estado falso. Si la tengo en estado falso y la niego, queda en estado verdadero. Se representa como está allí, se lee no P, no Q, cualquiera de esos dos simbolitos se utiliza. El nombre exactico del símbolo no lo tengo de momento, pero podrían investigarlo. Y se lee en el lenguaje natural, hoy es lunes, ayer fue domingo. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces la implicación o condicional, lo que significa sí entonces. Entonces tenemos las mismas proposiciones P y Q, y lo que la forma en el lenguaje natural sería si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Su forma simbólica es esa flechita que tenemos allí en una dirección hacia la derecha, y la forma de correcta leerla es si P, entonces Q. Por último, tenemos la equivalencia doble implicación o bicondicional. Significa sí, solo sí. Esta operación se representa con esta flecha en doble sentido. En el lenguaje natural significaría hoy es lunes, sí y solo sí, ayer fue domingo. En el lenguaje simbólico sería P, sí, solo sí, Q. ¿Listo? Bueno, súper importante esta diapositiva porque acá ya vamos a iniciar a, primero, a darle valores a cada una de las proposiciones que tenemos, y en efecto esas proposiciones condicionadas por el operador lógico nos van a permitir obtener unos valores que se pueden clasificar en 3 estados. Entonces, tengo dos proposiciones P y Q. ¿Por qué esas proposiciones tienen 4 estados? Porque se utiliza una fórmula donde sabemos que X va a ser igual al número 2 elevado a una cantidad n. Esa cantidad n es el número de proposiciones. ¿Qué significa eso? Que si en un problema común y corriente yo consigo 3 proposiciones, pues yo el 2 lo elevo a la 3 y 2 a la 3 me da 8, lo que significa que esas 3 proposiciones van a tener 8 estados. ¿Cómo se acostumbra? Como son 8, entonces se divide cada número se va a dividir entre 2. Es decir, comienzo por el 8. El 8 dividido entre 2 me da 4. Significa que van a haber 4 verdaderas y 4 falsas. Si sumo las 2 me da 8. La proposición que sigue, como ya quedó en 4, dividido 4 entre 2, me da 2. Significa que esa proposición va a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, hasta completar las 8. Luego sigue el 2 partido entre 2. El 2 partido entre 2 me da 1, lo que significa entonces que esa proposición, esa tercera proposición va a ser verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma como nosotros vamos a llenar esos estados de las proposiciones. En este caso, como son 2 proposiciones, sería 2 a la 2, me da 4, lo que significa que serían 2 verdaderas, 2 falsas, y 2 dividido entre 2 me da 1, lo que significa que sería una verdadera, una falsa, hasta completar las 4. ¿Listo? Bueno. Entonces, así como está allí, en esa primera columna, donde está la negación, miren que nosotros estamos negando P. Entonces, observen cómo es P. Observen que P tiene inicialmente 2 verdaderas, 2 falsas. Si la niego, entonces en la negación me van a quedar primero las 2 falsas y luego las 2 verdaderas. Recuerden que les dije que la negación lo que hace es cambiar el estado de verdad de una proposición.
Bueno, en la conjunción hay una condición y esa condición es importante que ustedes la puedan interiorizar. ¿Qué me dice la condición? Que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos es falso. Entonces miren que si nos fijamos en P y en Q, en la primera columna, en las dos primeras columnas, observen que tanto P como Q son verdaderas. Si P y Q son verdaderas, significa que en la conjunción va a ser verdadero. Con una que sea falsa, ya las demás van a ser falsas. Y ese es el caso que sigue de la primera hacia abajo, porque miren que en cada una, si no estaba falsa en P, está en Q. Entonces, con una que sea falsa, ya son falsas las demás. La disyunción es lo contrario de la conjunción. Es falsa cuando las dos son falsas. Entonces, miren que en el único caso que se cumple que P o Q sean falsas es en el último renglón. Las dos son falsas, por lo tanto, esa es falsa. La condicional tiene una condición especial, valga su redundancia, y es que es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces miren en ese renglón donde está en la condicional está rojo, miren que la primera es verdadera y la segunda es falsa, por eso me da falsa. Listo. La bicondicional tiene la propiedad, lo que nos dice es que es falsa, perdón, que es verdadera cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas. Entonces miren que ese caso en P y en Q solo se cumplen en la primera fila y en la última. Por eso en los demás casos es falso. Listo. Bueno, acá lo que les traigo, les muestro, ahí está lo de la formulita que es 2 a la n. Y ahí lo que tengo es un sistema proposicional. Ese sistema proposicional lo que tiene es varias premisas, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3 y una conclusión. 3 premisas y una conclusión. Tenemos en el primer paréntesis P, entonces Q. En el segundo paréntesis no R, entonces no S. En el tercer paréntesis P y S. Y ya la conclusión que es Q y S. Listo. Siempre que nosotros tengamos este tipo de expresiones de la forma en el lenguaje natural y no tengamos ningún conectivo que enlace dos proposiciones, entonces el conectivo que vamos a utilizar es I, o sea, la conjunción. Listo. Ese sistema proposicional se puede verificar de varias formas. Lo podemos hacer mediante tabla de verdad o lo podemos hacer comprobando si el sistema proposicional puede ser una tautología, si puede ser una indeterminación o si puede ser una contradicción. Listo, un sistema proposicional solo puede adoptar esos tres estados. Bueno, entonces acá, ¿cuántas proposiciones identificamos? Identificamos P, identificamos Q, identificamos R e identificamos S. Lo que significa que son 4 proposiciones. Si yo elevo 2 a la 4, voy a obtener como resultado 16. Luego eso, ¿cómo se entiende? Se entiende que 16 partido entre 2 me da 8, o sea que van a haber 8 verdaderas, 8 falsas. Si parto 8 entre 2 me da 4, o sea que la que sigue es 4 verdaderas, 4 falsas, hasta completar las 16. Si parto 4 entre 2 me da 2, lo que significa que son 2 verdaderas, 2 falsas, hasta completar las 16. Y si parto 2 entre 2 me da 1, lo que significa que es una verdadera, una falsa, hasta completar las 16. Bueno, resulta que para nosotros llenar esas tablas se sugiere un orden. Esta sugerencia no es camisa de fuerza. Lo que se busca es, como su nombre lo dice, darle un orden coherente a el desarrollo del ejercicio y que usted no se vaya a enredar. Entonces, ¿qué se sugiere?
que primero se pongan las proposiciones simples, luego las negaciones, luego las premisas y por último los enlaces que hay entre premisas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro. Primero tenemos las proposiciones simples, luego las negaciones, luego tenemos las premisas y por último los enlaces entre premisas. Bueno, entonces acuérdense que les dije que esto es una forma de comprobar este sistema proposicional, pero no es la única forma, ¿cierto? Y hay otra forma que se llaman las leyes de inferencia lógica. Esas leyes, por mencionar, algunas de las más utilizadas son las que aparecen pues allí en pantalla. No hay necesidad de que las memoricen. Esta tablita la pueden descargar, la pueden imprimir y les va a servir como una ayuda mnemotécnica para poder desarrollar los ejercicios que se les van a ir planteando, ¿cierto? Entonces es de suma importancia tener la tablita. Bueno, aquí vamos a tomar algunas de esas leyes, si no estoy mal, solo hay tres. Vamos a tomar algunas. Y la primera ley de inferencia es la ley de simplificación. Pónganle mucha atención a lo que les voy a decir. Esta ley de simplificación, la única proposición que relaciona es la conjunción. Quiere decir que si a mí me dan una premisa y yo tengo un ejemplo, la operación implicación, yo no puedo utilizar la ley de simplificación. ¿Por qué razón? Porque la ley de simplificación me está diciendo, vea, es que yo únicamente funciono es con la conjunción, con la conjunción. Entonces, ¿qué me dice la ley? ¿Cuál es la condición de esa ley? Me dice que si yo tengo P y Q, yo puedo tener como conclusión P o puedo tener como conclusión Q. Listo. Ahí abajo donde dice premisa 1 y premisa, y bueno, me equivoqué ahí, premisa 2. Las conclusiones son, si tengo esa premisa, puedo concluir que una puede ser P o puedo concluir que la otra puede ser Q. ¿De qué va a depender eso? De la conclusión, a dónde quiero llegar yo. Si la respuesta que quiero obtener me relaciona en la Q, pues yo para qué voy a coger, voy a aplicar la simplificación y voy a decir que P, si yo lo que necesito es Q. Listo, entonces dependiendo a dónde quiera yo llegar, asimismo voy a mirar qué voy a tomar. Listo. Bueno, hay otra ley que es muy famosa, muy conocida, se llama la ley de ponendus ponem, significa afirmando, afirmo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que esta ley me dice? Muchachos, nuevamente les hago hincapié en lo mismo. Esta ley única y exclusivamente funciona con la operación sí, entonces. Si ahí, por ejemplo, apareciera la disyunción o la conjunción, yo no podría aplicar el modus ponendus ponem, porque el modus ponendus ponem me dice que tiene que ser es con la condicional. ¿Y qué me dice el modus? Que si usted tiene P, entonces Q, y usted afirma P, pues la conclusión es Q. Eso es lo que dice la ley. Ahora viene el modus tollendus tollen, negando niego. Vuelve y juega. Simplemente funciona con la operación condicional. ¿Qué me dice? Que si yo tengo P, entonces Q. Si niego Q, pues por ende me toca negar P. Listo, o sea, negando, niego. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Es un ejemplo. Eh, Permítame un momentico. Tony, Are,
Adi, Adi, activa el micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, continúa. Se había desactivado hace mucho tiempo. No, O sea que repito esto. sí, ahí donde está en el ejercicio. Sigue de ahí el ejercicio, por favor. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, muchachos, la idea es nosotros poder eh, demostrar ese argumento que está allí, cómo se demuestra llegando a esa conclusión. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría, según el lenguaje simbólico, esas proposiciones en el lenguaje natural? De la siguiente manera. Si la capital de Rusia es Moscú, entonces Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Y si Moscú es la sede del gobierno de Rusia, entonces el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Y la capital de Rusia es Moscú. Y Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Por lo tanto, ya esa es la conclusión, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Estos ejercicios van a ser muy comunes en la guía. Les van a dar un ejercicio en el lenguaje simbólico y les van a decir, creen ustedes mismos las proposiciones y por favor llévenlas al lenguaje natural. Ese tipo de ejercicio suele ser muy común en las diferentes guías. Bueno, acá lo que se les muestra pues a manera de información es la forma como nosotros hacemos uso de el simulador que tiene la universidad disponible para nosotros poder hacer esas tablas. Esto es súper importante para usted en un momento determinado, cuando desarrolle su tabla a mano, usted pueda meterla en el simulador y pueda generar la tabla y comparar si les da igual. Entonces, la ruta es entrar al módulo de aprendizaje, luego buscan el anexo 2 y en el anexo 2 hay un enlace que dice lógica y está el simulador TRUE. Entran allí, ya les aparece este simulador que es la cosa más sencilla que han podido crear en este curso. Simplemente es escribir el sistema proposicional tal cual como lo ven allí en pantalla, utilizando esos símbolos que están allí. Y se le da crear tabla y ya él nos genera una tablita como esta, en donde él no nos va a mostrar pasos, sino que nos va a decir si el sistema proposicional es una tautología, si es una contradicción o si es una indeterminación. Listo. Entonces, importante que hagan la práctica como para que ustedes puedan también verificar. En este caso, como les decía, miren, tenemos 4 proposiciones simples, por lo tanto vamos a tener 16 filas. Estoy aplicando el orden sugerido, que son proposiciones simples, negaciones, paréntesis y enlaces. Estos enlaces entre paréntesis, pues obviamente en este caso solo está la conjunción, ¿cierto? Que significa y. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, acá ya lo que tenemos es cómo creamos esta tabla. Es una tabla que es bastante larguita. Miren, tiene las 16 filas. Entonces, como tiene 16 filas, recuerden, 16 partido en 2 me da 8. Significa que P va a iniciar con 8 verdaderas, 8 falsas. Q va a iniciar con 4 verdaderas, 4 falsas hasta completar las 16. R, 2 verdaderas, 2 falsas hasta completar las 16. S, una verdadera, una falsa hasta completar las 16. Si se niega R, miren que R comenzó con 2 verdaderas, entonces arrancaríamos en la negación con 2 falsas y así sucesivamente. En la primera premisa dice P, entonces Q.
Recuerden que esa operación es la condicional y la condicional lo que significa es significa que es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En los demás casos es totalmente verdadera. Entonces ustedes se pueden dedicar solo a buscar esos casitos. Miren, entonces solo se da de la cuarta fila a la octava, que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Tenemos la misma operación en la columna que sigue, pero ya no vamos a tener la misma letra. Ya vamos a tener como primera premisa AQ y como segunda premisa a no R, y aplicamos la misma operación. Y ahí están las respectivas respuestas. Si tomo las que están amarillas, fueron las que tomé. Luego tenemos P y S. Recuerden que esa es la conjunción. La conjunción me dice que es verdadera cuando las dos son verdaderas. En los demás casos es falsa. Miren, miren las dos que están en amarillo, donde se cumplen que las dos sean verdaderas y allí va verdadero. Listo. Hasta ahí terminamos todo lo que está en paréntesis. Ahora vamos a coger las conexiones que están unidas mediante la conjunción. Entonces cogemos P, entonces Q, y Q, entonces no R. Serían los dos, esas dos primeras premisas que tenemos, que serían esas dos que están en amarillo, y la vamos a trabajar con la operación que es la conjunción. Y para este caso, recuerden que la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces, ahí miren lo que está en rojo, fue lo único que me salió verdadera las dos. Ahora voy a coger esta primera que hice y la voy a enlazar con P y S. Ojo, en la tabla, por estructura, primero está P y S y luego lo que sigue. Pero recuerden que en el sistema proposicional, primero está esa unión y luego P y S. O sea que el sentido debe ir de lo que está en verde hacia lo otro, no al contrario. O sea, vamos de esta parte que tiene estas dos premisas, vamos a ir hacia P y S. O sea, esa es la primera componente y P y S sería la segunda. No lo vayan a hacer contrario porque no les va a dar igual. Bueno, y la conjunción, recuerden que es verdadera cuando las dos son verdaderas. Y donde se cumple es solo en la fila número 3. Ahora, con todo eso que ya calculemos y con la condicional, vamos, y con no R, vamos a trabajarla con la conclusión. Entonces comenzamos con lo que está en verde hacia no R. Recuerden que la condicional me dice que es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si ustedes pueden notar, solo se da en lo que está en rojo, ¿cierto? Y miremos hacia dónde va, hacia no R. Si llego hacia no R, pues por ende no R es verdadera, lo que significa que eso es verdadero. Por lo tanto, este sistema va a ser verdadero completo. Como es verdadero completo, entonces nosotros deducimos que esto es una tautología. Una tautología, porque todas me dieran verdadera. Si todas hubiesen sido falsas, ¿sería qué? Una contradicción. Y si me hubiese dado verdadera y falsa, sería una indeterminación. Bueno, ahí está. Ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo como para nosotros guiarnos de la tabla, de la tablita donde están todas las leyes de diferencia lógica y aprenderlas a diferenciar por cada una de las proposiciones lógicas, de las operaciones lógicas que estas leyes relacionan. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esos tres ejemplos, ¿sí? El primero, esos P, entonces Q, esos tres punticos significan por lo tanto. Por lo tanto, P, entonces Q y P. En la de acá, en la otra tenemos
P o Q, P entonces R, Q entonces R, por lo tanto R. Y en la otra tenemos la negación de P y Q, entonces P, por lo tanto, no Q. Simplemente vamos a mirar esos esquemas, así como están planteados allí, qué ley de inferencia es la que está simbolizando. Entonces miren acá tenemos la tablita y la primera es la ley de absorción. O sea que la ley de absorción tiene ese esquema y ese esquema no puede cambiar. Para poderse aplicar esa ley, usted tiene que tener exactamente el esquema que está allí. Ojo, el esquema, no las letras. Recuerden que las letras pueden cambiar. Puede ser R, puede ser S, puede ser T. Pero el esquema tiene que ser con esas dos operaciones que están ahí. Condicional y con la conjunción. Ley de absorción. Esta tablita la consiguen en Google. Entonces tenemos la otra, que es la ley de simplificación, más conocida como la ley disyuntiva, y trabaja tal cual como está allí planteada. El mismo esquema, no puede ser diferente. Y la ley de adición, listo. Todas trabajan de la misma, con cada uno de los símbolos que están allí. Con un símbolo que no sea el mismo, ya no pueden aplicar esa ley de diferencia porque estarían cometiendo un error. Listo. Esto es una forma simbólica de coger cada una de esas expresiones y trabajarlas en el lenguaje natural. Entonces, ¿cómo me quedaría? P, Juan es estudiante de administración de la UNA. Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning del pensamiento lógico matemático. Listo. Y ya le dieron nombre y acá se representarían cómo me quedaría cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo me quedaría esa ley de absorción en el lenguaje natural? Si Juan es estudiante de administración en la UNA, entonces asiste puntualmente a los encuentros B-Learning. Por lo tanto, si Juan es estudiante de administración, asiste puntualmente a los encuentros B-Learning y Juan es estudiante de administración en la UNA. Esa sería pues la forma en el lenguaje natural de representarla. Ahora vamos a hacer un ejercicio ya un poco más práctico, como para identificar la conclusión, la ley de inferencia que se utiliza y cómo sería su representación en el lenguaje simbólico. Entonces, la proposición compuesta que nos dan es: si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa, y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Entonces, la conclusión, primero lo que hacemos es identificar las proposiciones simples, pues entonces ahí tenemos tres. Carlos madruga el lunes, sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Listo. Ahí las tenemos en el lenguaje simbólico, cómo nos quedaría y qué ley estaría representando. Estaría representando el silogismo hipotético. ¿Por qué el silogismo hipotético? Miren que es exactamente esas dos primeras premisas son exactamente idénticas a las que relaciona el silogismo hipotético. Entonces lleguemos a la conclusión. ¿Qué me dice el silogismo hipotético? Me dice P, entonces Q. Q, entonces R. Entonces la conclusión es P, entonces R. Acá entonces esa sería la respectiva conclusión. Listo. ¿Qué aplicamos? Silogismo hipotético. Ahí está. Entonces ahí tenemos la conclusión. En el lenguaje natural, en el lenguaje simbólico, tenemos la ley aplicada y cómo nos quedaría esa ley en el lenguaje simbólico. Esta diapositiva al final del encuentro el profesor Elacio se las va a compartir a cada uno de sus correos como para que tengan ahí el material. Acá tenemos otro ejemplo, muchachos, en donde tenemos nuestro sistema proposicional nos dice P entonces Q y no R entonces no S y P y S, por lo tanto Q y S.
Ahí tenemos las diferentes premisas y la conclusión a la que tenemos que llegar. Definimos las proposiciones simples. Ahí para no desgastarnos mucho, ahí tenemos 4 proposiciones simples y sus respectivas negaciones. Tenemos P, Q, R y S y la negación de R y la negación de S. Miren que no es una nueva proposición, sino que se cuentan solo 4, sino que esas 2 tienen su respectiva negación. Así nos quedaría en el lenguaje natural. Si Juan aprueba lógica matemática, entonces estudia métodos para probar la validez de argumentos, y si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Y Juan aprueba lógica matemática y participa en las actividades del curso, por lo tanto, estudia métodos para probar la validez de los argumentos y participa en las actividades del curso. Así nos quedaría en el lenguaje natural, ¿cierto? Ahí tenemos entonces la premisa. Vamos a identificar, ojo acá, para poder llegar a esa conclusión que tenemos allí, nosotros tenemos que utilizar cada una de esas reglas de inferencia que tenemos allí. Y esas reglas de inferencia nos van a permitir que nazca otra premisa hasta llegar a la conclusión. Quiere decir esto, que como tenemos 3 premisas y vamos a demostrar la conclusión, tendríamos que buscar una 4ª premisa. Entonces, esa 4ª premisa, miren que nosotros ya escogimos la premisa 3 y vamos a sacar una 4. La premisa 3 tiene la operación conjunción. Entonces miren que yo no podría utilizar el modus ponendus ponen, porque esa ley es la condicional. Tampoco podría utilizar toyendus toyen, tampoco podría utilizar silogismo hipotético, tampoco podría utilizar toyendus ponen, tampoco podría utilizar silogismo, simplificación disyuntiva. Entonces yo creería que podría utilizar la ley de adjunción o la ley de simplificación, alguna de estas. Entonces miren que utilizamos simplificación. Y la condición para utilizar simplificación es la que tenemos ahí en la 3ª premisa, P y S. Entonces podemos coger en la 4ª o P o podemos coger S. En este caso escogimos P. Y decimos que utilizamos la ley de simplificación en la premisa 3. Ahora vamos a obtener, como no hemos llegado a la conclusión, tenemos que seguir trabajando. Y utilizamos la misma ley de simplificación, y en este caso la conclusión no fue P, sino que fue S. Listo. Llegamos a la conclusión, no hemos llegado porque necesitamos, ya tenemos S, pero necesitamos Q, y no aparece Q por ningún lado. Entonces, creamos una 6ª premisa. Y miren que, ojo ahí, miren que la premisa 1 y la premisa 4, si yo voy a buscar en las leyes de inferencia lógica, esas premisas son exactamente igual al modus ponendus ponen. Miren que tengo P, entonces Q, y en la 4 tengo P, por lo tanto la conclusión sería Q. ¿Sí ven? Miren que utilizo las que me dé exacto. Listo, es Q. Ahora, observen que ya tengo a Q solita y también tengo a S solita, y la conclusión es Q y S. Entonces, ¿qué ley podría yo utilizar que me permita llegar a alguna de esas conclusiones? Entonces yo podría utilizar la ley de adjunción. Entonces, como primero está Q que S, yo podría decir que voy a utilizar adjunción en 6 y en 5. Listo, para que me quede en el orden que es. Entonces miren que utilicé adjunción, la conclusión sería entonces Q y S, la utilicé en 6 y en 5. ¿Por qué no en 5 y en 6? Porque si fueran 5 y 6 me quedaría S y Q. Y la conclusión no es esa, la conclusión es Q y S.
Y esa sería la conclusión. Muchachos, y eso era todo lo que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Ahora sí, estamos abiertos a las preguntas si las llegaran a ver. Pues, Jade, acá en el chat no hay ninguna pregunta. Si las preguntas pues que se generaron, yo les di respuesta. Y no sé si tienen los micrófonos abiertos. Si alguien quiere hacer la pregunta, Luis Alberto, puedes iniciar. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, compañeros. Ingeniero, una duda sobre, digamos, la última explicación que nos daba de ley de inferencia. Nos dice que, digamos, si nosotros cambiamos, digamos, la letra de la proposición, ahí manejamos la P y la Q y la S. Si nosotros la manejamos, pero digamos, claro, digamos, así la cambiemos, de todas maneras, si la P la cambiamos por una T o otra letra diferente, esa misma P, o sea, debe ser la que está en primer orden para que cumpla la ley de inferencia, o cómo sería ahí, es que no entendí. Bueno, sí señor. Ok, perfecto. Bueno, recuerden que yo les hice claridad en que la letra no importa. La letra no importa. Lo que importa es la operación. Entonces, tú vas a tomar el mismo orden que está en la ley, pero teniendo en cuenta las letras que tú tienes en tu problema. Listo. Por ejemplo, si usted... Listo, claro. Ah, bueno, listo. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una preguntita. Es que en el ejercicio que nos dan, en el taller que nos dan, no nos dan tantas premisas como su merced la explicó, sino nos dice, por ejemplo, P, entonces Q, debajito dice no Q, entonces no P. Yo pudiera responder que eso es un modus ponendo ponens y nada más. ¿Sería la respuesta o qué debo contestar ahí? Por favor, me repites nuevamente la pregunta que no te la entendí. A ver, es que en el taller dice, a continuación encuentra el lenguaje simbólico de expresiones que representan algunas leyes de inferencia. Sí. Y ya nos dan es como una tablita de esas. Por ejemplo, dice, la expresión simbólica es P, entonces Q. Debajo, en el siguiente renglón, dice no Q, entonces va la rayita y dice no P. Según las leyes, yo diría que esa se me parece mucho al modus ponendo ponens. Sí, venga, listo. Recuerda que la idea aquí no es desarrollarle los ejercicios que a ustedes les proponen, profe, pero lo que tú debes de hacer ahí, sería, profe, sí, la respuesta solo sería nombrar nombrar la ley que representa lo que está en el lenguaje más, simbólico. Y nada más, ¿cierto? Señor. Y nada más sería solo nombrar la ley y ya. Sí, nombrar la ley, sí, nombrar la ley. Esa sería en eso consiste. Ahí lo que les están poniendo es que ustedes aprendan a identificar de qué ley corresponde a este esquema que les están dando en el lenguaje simbólico. Listo. Ah, bueno, gracias. Listo, mi hermano. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Yairi tiene la mano arriba. Bien pueda. Yairi se encuentra. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi duda sería también con respecto a las leyes de inferencia. Por ejemplo, o sea, ¿en qué nos debemos de basar? Porque si el conector es condicional y el que sigue es una conjunción, entonces eso es lo que me tiene confundida. Porque No, ya te explico. No he sabido. Bueno, te respondo. Lo que pasa es que cuando usted crea el sistema proposicional, usted va a tener una premisa y va a tener una conclusión, ¿cierto? La conclusión siempre es lo que termina o en por lo tanto,
o entonces, esa es la conclusión. ¿Sí me hago entender? Hola. Sí, profesor. Bueno, Sí, escúchame. hola, sí, el Sí, ejercicio en sí, sí me parece. permíteme termino la idea. Entonces, con esas premisas que usted tiene y la conclusión, usted va a utilizar sus premisas, las va a utilizar con las leyes de inferencia para poder llegar a esa conclusión. ¿Qué significa esto? Que si yo por lo menos lo que tengo es una premisa que me diga P y Q, yo no puedo utilizar el modus ponendos ponen porque se me dice es P, entonces yo debo buscar una ley que tenga la I. ¿Sí me dice entender? Sí, señor. Yo no sé si yo soy la que no me he hecho entender. O sea, Ajá. la operación me dice que, o sea, lleva un condicional que es el entonces, ¿cierto? Pero entonces, Sí, en la segunda premisa me aparece otro conectivo, que es la sí, conjunción. sí. Por eso Entonces, ahí es entonces, donde no entiendo. busque entre las leyes de inferencia cuál le relaciona esas dos premisas que usted tiene allí. Para darte una pista, podrías buscarla por los lados de los silogismos, porque los silogismos son los que relacionan dos operaciones diferentes. Entonces, debes de fijarte exactamente, eso da exactico. Usted debe tener ese ojo clínico para saber, de acuerdo a sus premisas, cuáles son las leyes de inferencia que usted debe trabajar. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Jefferson David tiene la mano levantada. Sí, sí, señor. Muy buenas noches, ingeniero profesor. Sí, buenas noches. Inge, una pregunta. ¿Cómo es que se llamaba la tabla que usted dijo que podemos investigar en internet? Tablas Que tiene todo. leyes de inferencia lógica. Esa tabla de leyes ¿cómo? Sí, señor. No, búscala así, leyes de inferencia lógica. Ah, listo, gracias, profe. Que es que yo soy nuevo en este tema, entonces quiero tener esa tabla a la mano para no perderme. Tranquilos, muchachos, Gracias, no hay ingeniero. ningún problema. Igual ahorita se les va a mandar las diapositivas y allí pues está todo el material y cualquier duda que tengan pues la pueden hacer a través del foro o a través de correo. Ah, listo, ingeniero profesor. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Luis Alberto. Ingeniero, qué pena volver otra vez a interrumpirle. Tranquilo. Una pregunta. No sé si lo que hable la compañera es sobre lo de las tablas de verdad es si hay, digamos, como algo, pues no sé, como en la matemática llamamos jerarquía de factores. Sí, no sé si es a lo que ella se refiera. Es decir, tenemos entre paréntesis varios proposiciones con diferentes conectores, negativos, conjunción, disfunción. ¿Hay algún problema que empecemos a trabajar cualquiera diferente o digamos debe Sí. ser primero negación, después No, disyunción, después... no, usted puede escoger cualquiera, eso no tiene un orden específico. El orden fue el que les mostré en cuanto al desarrollo en la tabla, que primero se cogen las proposiciones simples, luego las negaciones, luego las premisas y por último los conectores entre paréntesis. Ahora, sí. si lo que van a hacer es demostrarlo por inferencia lógica y tienen las premisas, ustedes pueden iniciar por las premisas que quieran. Ah, ok. ¿Sí? Igual de todas maneras vamos a llegar a una conclusión. Exacto. ¿Dónde está la clave de esto? Saber escoger la conclusión, porque si yo no cojo la conclusión correcta, yo nunca la voy a demostrar. ¿Sí ve? Entonces, si yo Sí, sí, cojo pues la es que igual conclusión, sí, yo debo llegar es allá, a la conclusión. sí, porque de igual manera si en algún conector o nos queda, digamos, alguna validez mal, sea falso o verdadero, pues digamos, la conclusión nos va a quedar errada, pues. Ajá. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno. Buenas No hay noches, profe. Una pregunta. Cuéntame. ¿Usted sería posible que nos facilite enviar las diapositivas o la grabación de la sesión? Sí, se les va a compartir todo, diapositivas y grabación. Listo, gracias. Llegaría el correo.
Sí, al correo. Profe Lacio, al correo, ¿cierto? Sí, se les va a enviar al correo que tienen registrado en la universidad. Pues el correo institucional deben de estar muy presto al correo institucional, que ese fue el que ustedes registraron en la universidad. Entonces en ese correo lo pueden hacer. También ustedes en este espacio que estamos pueden ingresar y allí también pueden ver la grabación. Eso no tiene ningún problema. Después de que yo le dé finalizar, el sistema la va a cargar aquí mismo, ¿sí? Acá no hay grupo de WhatsApp en pensamiento lógico. Sí, aquí, No. aquí la carga aquí en esta web. Si usted tiene Teams instalado, allí le queda la grabación también. Todos los que participaron tendrían acceso a ella y la pueden descargar con el correo institucional también si la necesitan descargar. Pero yo se las voy a O sea que compartir. llega al correo institucional. Listo, muchachos. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, damos por terminado el evento.